Y hoy, otro tema que hay que destacar, está cumpliendo 200 años la universidad pública en la Argentina. Está cumpliendo 200 años la UBA, un ejemplo para la Argentina y para el mundo, entre las principales universidades del mundo. Y en esto también, argentinos, hay que tener memoria activa. No hay que olvidarse que hubo un presidente como Macri que decía: los que cayeron en la educación pública, despectivamente hablando. No hay que olvidarse que hubo un ministro de Economía que ahora quiere ser diputado nacional, como López Murphy, que siendo ministro de Economía de la Alianza, presentó aquel famoso plan económico donde la variable de ajuste era la educación pública en la Argentina. Así le fue a López Murphy. No duró ni 15 días expulsado por los propios radicales de ese gobierno. Por eso digo, hay que tener memoria activa en la Argentina, señores. ¿Se acuerdan cuando Macri se quejaba que para qué armaban tantas universidades? Cuando la ahora candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, ex gobernadora María Eugenia Vidal, decía: ¿para qué ponen tantas universidades en el conurbano si los pobres nunca llegan a la universidad? Así te trataban, despectivamente, así te trataban, despectivamente. Vamos a recordar, para tener memoria activa, lo que Macri decía sobre las universidades y por qué había tantas universidades en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. ¿Qué opinión tenés sobre el estado de la educación pública en el país y en particular sobre la universidad pública? Bueno, creo que Acordate es dónde obvio. estás. Sí, me acuerdo. Creo que, gracias, José Luis. Me cuida. No. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. ¿Qué es esto de universidades por todas partes? Planteaba Macri. ¿Qué es esto de universidades por todas partes? Habría que recordarle a María Eugenia Vidal en campaña cuando decía, primero, que no querían abrir hospitales públicos y después que decían despectivamente: ¿para qué universidades si los pobres nunca llegan a la universidad? Mire, si los que crearon la UBA hace 200 años atrás hubieran tenido el mismo pensamiento de Macri o de María Eugenia Vidal, no hubiéramos hecho la Argentina que hoy tenemos, de la educación pública, los que nos formamos en la educación pública, no los que caímos. Gracias a Dios nos formamos en la educación pública, le damos gracias y le damos gracias hoy a la UBA por lo que ha representado en nuestras vidas y representa. Ojalá exploten de universidades públicas la Argentina para seguir dando verdadera educación. La que no dio el gobierno de Macri, porque hay que recordarle a Macri que justo hoy, que además está tan fuera de la realidad está Macri y esta oposición canallesca y destituyente que tiene la Argentina, que justo hoy, donde la comunidad educativa celebra los 200 años de la UBA, sacó un tuit para otra vez criticar la educación pública en la Argentina. Lo podemos repasar. Mirá,
haciendo referencia a algo que ya está totalmente superado, que lo hemos hablado acá. Dice, la dificultad de Toyota para reclutar personal con secundario completo, que pueda extender textos, que pueda entender textos, mostró nuevamente la tragedia educativa. La valiente columna que publicó Tiramonti analiza por qué el sistema público es un simulacro donde unos hacen que enseñan y otros que aprenden. ¿Qué harías de tu vida, Mauricio, si se acabara la política? Qué buena pregunta. Y me gustaría enseñar, volver a enseñar en la facultad. ¿Y dar clase de qué? ¿Qué sé yo? De lo que pueda, de lo que me acepten. Qué vergüenza para alguien que fue presidente del país que hoy critique nuevamente la educación pública el día en que la UBA cumple 200 años. Es una vergüenza que este tipo haya sido presidente de la Argentina. Porque además hay que recordar lo que recortó Macri en educación pública, como recortó en salud. 35% de recorte, mirá, entre 2016 y 2019. Pasó del 7,8% de presupuesto educativo que había en el 2015 al 5,1%. 35% de recorte educativo hubo. Y una deuda, claro, si no le interesaban las universidades, no le pasaban presupuesto a las universidades. Mirá, la millonaria deuda de Macri con las universidades. El consejo que agrupa a los rectores universitarios de todo el país envió una nota al Ministerio de Educación cuando asumieron las actuales reclamando 5.000 millones de pesos que Macri le adeudaba a la educación pública. Y ahora que hay campaña electoral, que se presentan los mismos, que dicen tenemos la fórmula, ahí los tenés. Recortaron 35% en educación, recortaron 27% en salud y degradaron el Ministerio de Salud. Esa es la oposición que sin argumentos, sin propuestas y sin ideas hoy pretende volver a la Argentina. Y el periodismo de guerra, que ocupa el lugar que hoy, ante la ausencia de propuestas, tiene la oposición. Por eso hay que tener cuidado y estar bien con los ojos abiertos por dónde va, porque vuelven a atacar, vuelven con ideas y acciones destituyentes cuando la Argentina empieza a recuperarse económicamente, empiezan a levantarse persianas y hay un futuro de optimismo, vuelve el periodismo de guerra con las acciones destituyentes hacia este gobierno. Hoy lo decía la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando en un acto en Loma de Zamora se reimplanta el plan Cunitas para volver a darle dignidad, esa dignidad que el macrismo y Bonadío quisieron quemar. En estos 2 años, de aquel 12 de agosto, a los 3 meses y 10 días de todo aquel desastre, de todo ese desastre dado, la pandemia, este viernes no, el próximo cumplimos 1 año y 5 meses de pandemia. Y entonces, así como se dedicaron a decir que la plata se había ido porque no tenían confianza en el frente de todos, se dedicaron a construir un nuevo relato, que los problemas que tiene la economía argentina, que los problemas que tienen los trabajadores, las trabajadoras, los comerciantes, los empresarios, es culpa de la cuarentena, no de la pandemia. Con una formidable maquinaria mediática que la conozco. No crean que me asombra, no crean que me sorprende, la conozco porque la sufrimos en carne propia. Ahí haciendo referencia hoy justamente la vicepresidenta
al accionar del periodismo de guerra como la plataforma, como el sustento de la oposición sin ideas y sin propuestas en la Argentina. Y también hablaba del tema económico, de la deuda y de la reactivación. ¿No será hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas, con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto, pero a pensar, a discutir, no a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la bendita historia de este país? Esto es de lo que hablaba este sábado que había pasado en Escobar, y esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad? Porque la pandemia va a terminar, la pandemia se va a acabar, vamos a estar todos y todas vacunados, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo.